Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios. Abramos nuestras Biblias, la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, así dice su bendita y santa palabra. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Nosotros entramos ahora en la primera carta de Pedro. Y la primera carta de Pedro, al igual que en la carta de Juan, vemos tres temas que resaltan toda la carta. El primer tema es la salvación. El segundo tema es el sufrimiento. Y el tercer tema es la esperanza. Vemos ahí siempre esa esperanza. La salvación, el sufrimiento y la esperanza. Déjame decirte algo más acerca de esta carta para desarrollarla en breve. Esta carta del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, desarrolla varios temas que son de interés fundamental para todo creyente, como son el carácter de Dios, de la persona de Cristo, del Espíritu Santo, de la doctrina de la salvación, la santidad, de las relaciones sociales en todas sus dimensiones, el estado, lo laboral, en el matrimonio y en el mundo. Hay una variedad de temas en tan solo 5 capítulos. Con toda esta variedad de temas en tan corto espacio, el apóstol Pedro demuestra la relación inseparable que existe entre la doctrina y la práctica. Algo curioso que tú ves en la primera carta de Pedro es que él te enseña y ahí mismo, mi amado hermano, te da una exhortación. Este principio fue claramente anunciado por el Señor Jesús. Mateo 7:21 dice las Escrituras, 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi amado hermano, toda enseñanza tiene que ser aterrizada en la práctica. No todo aquel que me diga Señor, Señor, no todo aquel que diga, hable o conozca, sino el que haga, el que hace la voluntad de mi Padre, el que lo lleva a la acción, el que lo pone en manifiesto,
en que lo demuestren una vida diaria, una vida de piedad. Es un principio. Mucha gente de cierto cuando salimos a evangelizar dice conocer a Dios, dice seguir a Dios y no tiene ningún problema de venir a Él. Pero no vemos a ninguno venir a la iglesia. Piensan que venir a Él es tan solo declarar un conocimiento intelectual y nada de práctica. Por eso que las iglesias están vacías. Pero ¿cómo dicen creer? ¿Cómo dicen conocer? Pero es un conocimiento intelectual. Un conocimiento intelectual de Jesucristo no sirve de nada si es que no es manifiesto en una vida práctica, en una vida de piedad, en una vida diaria, donde cumples los mandatos del Señor, donde hagas manifiesto, donde hagas la voluntad del Señor. También dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Seguir a Cristo es accionar, caminar, hablar como Él, pensar como Él, hacer la voluntad de Él. Mi amado hermano, principios que nos llevan a esta reflexión de la primera carta de Pedro. En la variedad de enseñanzas, valga la redundancia, hay una aplicación práctica. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 20 dice, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ya. Lo que está diciendo aquí Santiago es, si tú tienes fe, muéstrame tus obras. Oh, hombre vano. ¿Tú quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Si alguien dice tener fe, es porque lo evidencia como obra. Y aquel que no evidencia obras es que su fe es muerta. No ha tenido nunca una verdadera fe en Jesucristo. Ahí el continuo desafío que tenemos todos los creyentes para procurar que nuestra manera de vivir responda a todo en cuanto decimos creer. Estaremos reflexionando con cada detalle en cada uno de estos temas, en esta variedad de temas que muestra esta primera carta. En la medida entonces que avancemos en el estudio de esta carta, tendremos que ser, mi amado hermano, retados. Vamos a ser confrontados y vamos a tener que venir a los pies de Dios en dependencia de Él para cumplir todo aquello que nos mostrará esta carta en adelante. Pero hoy, como introducción a esta carta, uno de estos tres grandes temas es la salvación. Veamos allí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Lo que te está diciendo aquí, habéis nacido de nuevo, te está hablando de aquella salvación. Habéis nacido de nuevo. Veamos también ahora, 1 de Pedro 1, versículo 8. A quien sin haberle visto, le amáis. A quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Pero creéis en él. No lo habéis visto, pero creéis en él. Nuevamente, hablando de esa fe que cree en él. Esa fe en él que uno pone para ser salvado. Veamos otro texto. Primera de Pedro 1, versículo 21. Primera de Pedro 1, versículo 21. Que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuevamente, esa fe en Dios, esa fe en Él, que Dios lo levantó de los muertos, le dio gloria, esa fe que salva. Nos está hablando aquí acerca de la salvación. Primera de Pedro 2, versículo 7. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Amén.
Entonces vemos aquí nuevamente, para vosotros los que creéis, mi amado hermano, en esa piedra angular, Jesucristo, la roca firme, Jesús, los que creéis nuevamente esta fe en Él que salva, nos está hablando de aquella salvación, de ser salvados, de que hemos sido salvados y que debemos estar confiados porque estamos a salvos en Él. Nos habla de la salvación para afirmarnos, para mostrarnos nuestra identidad, y es la manera como Dios, el Espíritu Santo, inspira a Pedro para mostrarnos esta verdad. Hemos sido salvados, somos salvados, Cristo nos ha salvado y estamos seguros en Él. Nos habla acerca de este gran tema, la salvación. También nos habla acerca del sufrimiento. Que veamos allí este texto. Vámonos todos a Primera de Pedro 1, versículo 6. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos. Hay una aflicción allí en ese tiempo. Claro que sí. Mi amado hermano, déjame decirte un poco acerca de esa aflicción. Había una gran persecución. Claro que sí. Pero esa persecución no fue la persecución grande que trajo Nerón o que posteriormente se produjo con el incendio de Roma. Había otra clase de persecución previo a eso. Persecución de recibir calumnias. Persecución de no ser visto con buenos ojos cuando querían vivir su vida cristiana rectamente delante de Dios y delante de los hombres. De ser tenidos también por menos. Estas persecuciones se identifican también más en nuestro contexto. Así que no hay otra carta, mi amado hermano, en la Biblia que nos hable tanto del sufrimiento como en esta carta. Si queremos dar consejos, lecciones, vámonos rápidamente y alentemos al hermano o hermana, un ser querido, un familiar, con esta carta, la primera carta de Pedro, que nos habla acerca de los sufrimientos. Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestra alma. Amén. Mi amado hermano, había persecución, había sufrimiento, y si Cristo padeció, también nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 17. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Miren lo que dice aquí el texto. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Trayendo a memoria las bienaventuranzas que Jesucristo dio en el Sermón del Monte. Una vez más en el capítulo 3, habla acerca de tu sufrimiento. Hay un gran énfasis. Entonces vemos a través de esta carta, estos sufrimientos, si bien es cierto, se contextualizan mucho a nuestro tiempo, porque ¿quién no ha recibido calumnias? ¿Quién que no ha querido vivir rectamente agradando a Dios delante de Él y agradando a Él? ¿Quién que no ha querido vivir íntegramente amando a Dios y a su prójimo? No ha recibido, mi amado hermano, de alguna y otra manera, ser mal vistos, ser calumniados, no ser visto con buenos ojos delante del resto, ser tenidos en menos. ¿Quién no ha pasado eso? Se contextualiza mucho sus sufrimientos de aquel tiempo para con nosotros. Hay una mayor intensidad en ellos
pero se contextualiza, se asemeja mucho, mi amado hermano, de lo que también sufrimos para los que queremos hacer las cosas bien, para glorificarle a Dios, de los que queremos glorificarle a Él. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12, 16, 19. Miren lo que dice el texto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nuevamente habla de un sufrimiento, de un padecer en este tiempo, de padecer al igual que Jesucristo. Hay un sufrimiento, mi amado hermano, que vuelve a hacer hincapié, énfasis en el apóstol Pedro. Y si Él sufrió, mi amado hermano, también nosotros sufriremos al igual que Él. Y ahora veamos el último capítulo que nos hace también hincapié del sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nadie va a escapar de esto. Todos vamos a experimentar estos sufrimientos en Él. Todo cristiano que se levante para vivir para la gloria de Dios va a sufrir eso. Por eso dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo estos padecimientos. Todo esto nos lleva a que nosotros no nos sorprendamos, que estemos preparados para poder resistir, para poder afrontar. Todas estas enseñanzas, hermano, nos lleva para poder pasar por ese valle de sombras, por esos tiempos de prueba, no siendo nosotros sorprendidos, sino nosotros siendo ya advertidos con esa confianza en Él. Nosotros también tenemos que imitar a Jesucristo en sus sufrimientos. Y nosotros al imitar a Jesucristo en sus sufrimientos, tenemos que gozarnos porque estamos siendo semejantes a Él, viviendo lo que Él mismo vivió en esta tierra. Nosotros tenemos que afrontar gozosamente, mi amado hermano, estos sufrimientos aquí en este mundo pasajero. Así que nosotros no debemos rehusar el sufrimiento. No debemos huir, no debemos darle la espalda, no debemos esquivar, no debemos hacer eso, mi amado hermano. Y algunos principios que Dios nos da aquí es la sumisión. Y nos va a hablar esa sumisión, mi amado hermano, para vivir correctamente y así ser santos. Estos principios es aplicado, mi amado hermano, en la iglesia, para con los pastores. Esa sumisión en los pastores para con Cristo. Esa sumisión que nos da esos principios es en la familia, la esposa para con el esposo y el esposo para con Cristo. Igualmente para con las autoridades, esa sumisión para con ellos y las autoridades al mismo tiempo para con Cristo, para con Dios. Mi amado hermano, es la sumisión, la cual es un principio para afrontar el sufrimiento y así vivir santamente. Porque aquí también la carta nos habla de esa santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dijo también Jesucristo. Dios quiere que seamos santos y vivamos santamente. Y a través de este principio viviremos como hijos de luz. Viviremos como hijos de Dios en este mundo, glorificando a Dios, dando testimonio del amor de Dios. Y Dios, mi amado hermano, quiere que afrontemos estas realidades del sufrimiento, que no escapemos y que lo afrontemos con este principio de sumisión, para que podamos nosotros ser vistos santos como Cristo fue santo, como Dios es santo, viviendo piadosamente en este mundo, a la luz de este tercer gran tema que quiero hablarte también en esta mañana, el tema de la esperanza que tenemos en Él. La esperanza que esta carta también nos da de vivir con esta esperanza en medio de este tiempo de sufrimiento, en medio de este tiempo caótico, en medio de este tiempo donde aún está el remanente de maldad en los corazones del ser humano, en los corazones caídos, personas que están aún muertos en sus delitos y pecados, esa maldad que sobreabunda en la tierra. Esa esperanza, mi amado hermano, que vamos teniendo en medio de este mundo caído, donde también está Satanás,
los demonios, aunque su poder está limitado y subordinado a Dios, pero no negamos las maquinaciones de Satanás, que en medio de esa limitación no se cansa, no descansa de levantarse contra aquellos que se levantan para la gloria de Dios. Pero también en este mundo está ese sistema de maldad, ese sistema en este mundo que se opone a la ley de Dios, que se opone a las cosas de Dios. Y en medio de todo esto, vivir con esperanza. Por eso este es el tercer gran tema que también nos muestra esta carta, vivir con esperanza. Veamos ahí algunos versículos para que podamos seguir meditando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Miren lo que dice, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mi amado hermano, hay una esperanza que nos aguarda en el cielo. Es Jesucristo mismo y todas las bendiciones de ese reino. Un reino donde no habrá llanto, ni muerte, ni dolor. Un reino de justicia allí, donde no habrá maldad. Cristo reinando y su pueblo siendo perfeccionado en sus almas y perfeccionado en sus cuerpos, reinando con Él eternamente. Mi amado hermano, vemos entonces allí esa esperanza. La esperanza que esta carta nos muestra. Veamos también otro texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Poned, dice, la esperanza, vuestra esperanza completa en esa gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Amado hermano, qué maravillosa esa revelación, esa gracia, ese entendimiento que nos ha dado Cristo, que Él, mi amado hermano, dio su vida y fue suficiente su obra completa a favor de nosotros los pecadores. Así que, mi amado hermano, esa gracia es la cual nos debe llenar de esperanza. Esa misericordia, ese amor, ese favor, porque no tendría por qué haber muerto por nosotros, pero vino por amor y murió por nosotros, dando a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¡Qué grande amor! Efesios dice que siendo enemigos, Él nos reconcilió en su muerte, cuanto más en su resurrección, que aún siendo enemigos, enemistados, no buscando a Dios, estando lejanos de Dios, Él vino por nosotros en esa condición. ¡Qué grande amor! ¡Qué maravillosa gracia! ¡Qué maravilloso regalo! ¡Qué maravilloso don que se nos ha dado! ¡Qué maravilloso favor se ha favorecido al pueblo de Dios! El amor incomparable, el amor incondicional se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Esa gracia, mi amado hermano, que os traerá en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sean en Dios. Él lo resucitó de entre los muertos. Dios lo resucitó y Él vive porque ha resucitado. Mi amado, la resurrección es la evidencia, la prueba que el sacrificio de Dios fue acepto delante de Dios, que ese sacrificio fue completo, tomado, aceptado por Dios, que esa redención, esa justificación, esa salvación en Cristo, realmente, mi amado hermano, es cierta porque ha resucitado. Él vive. Y si Él vive, nosotros viviremos. Hay esperanza, mi amado hermano, en la resurrección. Veamos otro versículo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos.
Amén. Dice la palabra de Dios que esto lo que hacían estas mujeres, lo hacían porque esperaban en Dios, porque tenían su esperanza en Dios, porque su mirada estaba en Dios, en las promesas de Dios. Así que vemos esta esperanza, mi amado hermano, a través de esta carta, que también es un tema importante, porque nuevamente la idea de esta carta es que Dios nos muestra esa salvación grande, para que así nos anime para afrontar la realidad del sufrimiento del creyente. Sufrimientos, mi amado hermano, que nadie escapará y que se cumplirá en todos. Y al igual que nuestro Señor Jesucristo, nosotros también padeceremos al igual que Él. Seremos semejantes a Él también en esto. Muchos han querido rehuir de esto. Muchos han querido escapar de esto, hablando que sufrir o afrontar o dar cara o hablar que uno está sufriendo por causa de Él es sinónimo, mi amado hermano, que está en pecado. Es sinónimo, mi amado hermano, que no está haciendo bien las cosas, que Dios está trayendo juicio sobre su vida. Iglesias que han escapado, mi amado hermano, al sufrimiento de Jesucristo, hablando de prosperidad, hablando acerca de decretar en la oración, escapando, mi amado hermano, de los sufrimientos, cuando la Biblia me muestra que el sufrimiento es una realidad. La Biblia me da principios para vivir en medio de esos sufrimientos altamente. Y ese principio es viviendo en obediencia, viviendo en sumisión. Ese principio es viviendo en sumisión, porque Dios en medio del sufrimiento, a través del principio de la sumisión ante las autoridades de la iglesia, ante las autoridades de nuestro matrimonio, ante las autoridades civiles, nosotros podamos vivir santamente, piadosamente delante de Él, vivir santamente, porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos santos, quiere que pasemos los sufrimientos, pero que lo pasemos viviendo piadosamente. En sumisión es un principio para que vivamos santamente. Sí, se nos dice que seamos santos, pero también se nos enseña cómo vivir santamente en sumisión a las autoridades. Mi amado hermano, y esto se desprende del mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Honrarlo a ellos es honrar las autoridades. Pero detrás de estas autoridades, mi amado hermano, o paralelo a estas autoridades, hay otras autoridades. Paralelos a estas autoridades, hay otras autoridades, como las autoridades dentro del matrimonio, autoridades también en lo civil, y autoridades, mi amado hermano, en la iglesia. Y todas estas autoridades que Dios ha puesto, Dios manda que la honremos. Este mandamiento nos llama a honrar a las autoridades, no solamente padre y madre, nos lleva a honrar a todas las autoridades que Dios ha puesto. Y las autoridades en sí mismas también, honrar a Dios, porque todos están bajo autoridad. Mi amado hermano, en todo esto, honrar a las autoridades nos muestra que debe ser con un espíritu de sumisión, con un sentir de someternos, mi amado hermano. En un sentido, someternos es algo legítimo. No es sinónimo sumisión de debilidad, sino una vida de piedad, de una vida que agrada a Dios, de una vida que vive santamente en medio de los sufrimientos, como explica esta carta, mi amado hermano. Sin ignorar que en medio de todo esto, el Espíritu de Dios que está con nosotros nos ayudará, nos acompañará, nos guardará. Hermanos, en todo esto, el énfasis aquí de esta carta es del sufrimiento. Y no hay que rehuir, hay que afrontar. Porque de estos tres temas, el sufrimiento es una realidad. Y al igual que en ese tiempo, nosotros también la afrontamos. Nosotros también pasamos el sufrimiento. Es porque es parte de una realidad que tiene que ser así. Cumplirse los padecimientos en todos nuestros hermanos, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Recordemos eso. Y alejémonos de esas doctrinas erradas que lo único que hacen es escapar, evadir. Sí, de esta realidad que también sufrió nuestro Señor Jesucristo. De esta realidad que debemos ser semejantes también en Él, en su sufrimiento. Yo quiero llevarte a que medites Romanos 12, versículo 1.
Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo. La NBI dice, no se amolden al mundo actual. Y otra versión, no os adaptéis a este mundo. La palabra mundo aquí se refiere al sistema que se levanta contra los principios, contra las verdades de Dios. Nosotros como iglesia debemos, mi amado hermano, la palabra de Dios dice que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, la casa de Dios, somos portadores de esa verdad, del evangelio, de la palabra de Dios, y tenemos que contrarrestar las mentiras que saltan en nuestra generación. Y en este tiempo hemos visto penosamente dentro de las iglesias filosofías, enseñanzas como la teología de la prosperidad. Esta doctrina centra su atención en la riqueza material como una señal de la bendición de Dios. Se enseña que la fe en Dios garantiza prosperidad financiera y salud física, lo que puede llevar a un enfoque egocéntrico y a la desvalorización del sufrimiento. Otra doctrina dentro de las iglesias, otra enseñanza en nuestros tiempos es acerca de los decretos y mandatos al momento de orar. Se cree que las palabras de fe y los decretos pronunciados en la oración pueden obligar a Dios a actuar de acuerdo con la voluntad del creyente, ignorando su soberanía y la realidad del sufrimiento como parte de la vida cristiana. También ideas, mi amado hermano, que están implícitas en los sermones de las iglesias, donde evitan el sufrimiento. Se busca eludir el dolor, se busca eludir el dolor y las dificultades mediante la fe y la oración y las aplicaciones de las verdades dichas desde los púlpitos, desconociendo que el sufrimiento puede ser un proceso de crecimiento espiritual y un medio para la manifestación de la gracia de Dios. Qué triste es ver esta realidad cuando somos llamados a ser semejantes también en sus sufrimientos. Y es un efecto, mi amado hermano, por la causa de que no hemos levantado para vivir para la gloria del Señor. Es inevitable, mi amado hermano, que al igual que Cristo nosotros también padezcamos, suframos lo mismo que nuestro Señor. Si lo hicieron conmigo, también lo harán con vosotros, dice su palabra. Hoy tristemente vemos esta realidad con estas doctrinas y enseñanzas cerradas dentro de la iglesia, donde se proclama un pseudo evangelio que está más centrado, más preocupado por asimilar, por adoptar los principios del mundo, para evitar el choque, la confrontación y de esta manera ganar reconocimiento y aceptación del mundo, escapando de esta realidad, mi amado hermano. Este enfoque que es llamativo, ante los ojos del mundo. Un mensaje distorsionado, un mensaje pomposo, un mensaje al agrado del oído de las personas que asisten en esos lugares. Pero mi amado hermano, nada más ajenos que la realidad que nos enseña el Evangelio acerca de los sufrimientos. Sin hablar de lo que la filosofía del mundo, las ideas del mundo, el sistema del mundo nos está presionando y empujando. Enseñanzas como en nuestros días el exitismo, buscar el éxito a toda costa, cueste lo que cueste. El centro de tu vida es primero el éxito, segundo el éxito, tercero el éxito. A más temprano encuentras el éxito mejor. Y lo malo no es el éxito, lo malo es buscar el éxito sin Dios en aquella ecuación. Mi amado hermano, todo esto es contrario. No nos conformemos a este siglo, no nos amoldemos al mundo actual, no os adaptéis a este mundo que se levanta contra la verdad de Dios, que se levanta contra Dios. La palabra de Dios dice en esta carta que nosotros debemos contrarrestar con los principios que nos muestra esta carta. Primera de Pedro 1:1 nos identifica a nosotros como expatriados, es decir, fuera de su patria. También Primera de Pedro 2, versículo 11, nos dice que somos extranjeros y peregrinos. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Estamos de paso, extranjeros, peregrinos, personas de paso. Entonces vemos aquí, los creyentes no podemos adaptarnos porque no pertenecemos al mundo. Y no es que nos aislemos, hermano, sino que debemos pasar, mi amado hermano, atravesar, peregrinar, ser de paso, afrontando estas realidades,
a la luz de estas verdades. Juan 17, versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Es inevitable el aborrecimiento del mundo, que traerá inevitablemente esa causa un efecto llamado sufrimiento. Así que otro pasaje también dice: quien es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo esto nos muestra cuando nuestra lealtad y compromiso son exclusivamente para Dios, el mundo se va a encargar de hacernos la vida imposible, de intimidarnos con el propósito de someternos a Él. Al abordar entonces este tema, debemos tener en cuenta que el sufrimiento no es el fin ni el objetivo del creyente. No significa que tenemos que buscar sufrir a propósito para ser más espirituales o hacernos los sufridos para mostrarnos más santos, sino que el sufrimiento, valga la redundancia, es un efecto inevitable de aquellos que buscan glorificar a Dios. Con toda seguridad que en la medida en que busquemos honrar al Señor, que en la medida que avancemos en nuestra santidad, fidelidad y compromiso con Cristo, la oposición, el rechazo será una realidad inevitable, será una realidad que sentiremos en nuestra vida. Así que, mi amado hermano, habiendo dicho todo eso, déjame concluirte con algunas palabras aquí en esta mañana. La salvación, hermanos, hemos visto que es un regalo. La salvación es algo inmerecido que alienta a los que en este tiempo y en todos los tiempos los cristianos han sufrido. La concepción que ya somos salvos. La carta de Pedro nos recuerda que la salvación no es algo que ganamos por nuestras buenas obras, sino un regalo de Dios por pura gracia. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esta verdad nos libera de la ansiedad por merecer la salvación y nos llena de agradecimiento por la misericordia de Dios. Qué gloriosa es esa verdad. Segunda conclusión, el sufrimiento es una oportunidad para crecer. Pedro no nos promete una vida libre de problemas, sino que nos prepara para enfrentar las pruebas con fe. El sufrimiento puede fortalecer nuestra fe, revelarnos nuestra incapacidad y llevarnos a la dependencia de Él, acercarnos a Dios de corazón y con más entrega. Y la tercera conclusión en esta mañana es que la esperanza es nuestra ancla. La esperanza no es un sentimiento vago, sino un fundamento firme en las promesas fidedignas de Dios, basado en la promesa de un futuro glorioso con Dios eternamente. Esta esperanza nos da fuerza para perseverar en medio de las dificultades, sabiendo que Dios nos sostiene y que su amor es eterno. Hermano, reconoce entonces la gracia de Dios en tu vida. Hermano, entonces no te desanimes ante el sufrimiento. Y hermano, cultiva una esperanza firme, sólida en las palabras y promesas que tenemos en la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Si esto es así, mi amado hermano, yo te invito a orar conmigo para terminar este tiempo en oración. Padre bueno, Señor, te damos gracias por todas estas realidades que nos has mostrado de manera general, en la cual semana a semana, Señor, escudriñaremos, exploraremos, Señor, e iremos a cada una de ellas. Oh, mi Dios, somos retados, Padre, en este tiempo, vivir santamente en sumisión bajo esos principios, Padre amado, para que así podamos vivir, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que estas verdades calen en lo profundo de nuestro ser, que estas verdades, Señor, se impregnen en nuestra vida, que esta realidad, mi Señor, nos anticipe y nos ayude a vivir, Señor, conforme a tu voluntad, santamente.
sabiamente, oh mi buen Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, así ora. Amén. Amén.